¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero, en la radio, en la televisión y en las redes sociales. 10 años comentando el devenir político, económico y social de nuestro país. Saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percio Almadero, quien ya está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Hola Aldo, buenos días, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En estas horas que marcan un proceso de reflexión, de conversación, de análisis, para ver la partida de o cómo camina de nuestro país. En una serie de hechos que se van encadenando de acuerdo a las circunstancias propias de la democracia, pero también en términos de los tiempos en cuanto se producen estas acciones de poder. No solamente basta con que cada cierta cantidad de años, cada 4 años, vayamos a una elección presidencial y votemos si nos gusta o no el que proponen, o por la vía de que nos gusta el que proponen, o rechazar al que se va. El punto está en que aquí, distinguidos auditores y televidentes, siempre es parte de entender qué es lo que pasa y cómo de esto estrujamos los datos, o más bien las contingencias, para saber cómo separamos la paja del trigo. Y eso tiene bemoles, porque necesitamos también tener una cierta, yo diría, una cierta experiencia en darnos cuenta qué es lo válido de lo que está ocurriendo, de lo que se discute, y cuáles son las condiciones en las cuales hoy, de acuerdo a las circunstancias, digamos, del mundo, particularmente en nuestro país, calzan estas medidas. No nos podemos ver solo como un ente único que toma sus decisiones por sí solo y no tiene que ver con lo que pasa en el mundo. O sea, como que si nosotros los chilenos pudiéramos olvidarnos de lo que pasa y gobernar o actuar en función de como que si no ocurriese nada. Estamos en este mundo donde la visión política, la visión geopolítica, el comercio, las relaciones entre países, las relaciones entre poderes nos afectan. Y por eso que acá hay un tema que hay que discurrir con sumo cuidado y con suma prudencia respecto de cuánto es lo que calzamos nosotros, perdón, los chilenos y chilenas, en estas controversias chino-americanas. Y a eso vamos a dedicar parte del tiempo de nosotros hoy día. Porque el mundo se mueve por razones económicas y por razones ideológicas. Hoy día la concentración o la búsqueda del poder para generar condiciones de abatibilidad, de habitación, a eso me refiero, de futuro, tiene que ver cómo las cosas se están dando hoy día. ¿Y qué es lo que se está hoy día? ¿Cuál es la lucha que hay hoy día en el mundo y que nos afecta a nosotros los chilenos y chilenas? La lucha es por la sobrevivencia futura. Es decir, hoy día acá hay movimientos en todos los espacios para saber cómo los países vamos a estar enfrentando las próximas décadas y tal vez los próximos siglos. ¿Con qué elementos lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a basar ese crecimiento, esa defensa, esa economía, ese poder? Y por eso que aquí es importante situarse en las condiciones que estamos acá en nuestro país para entender los desafíos a los cuales estamos enfrentados. Nosotros no podemos ver las razones, las causas o las condiciones de los procesos internos sin poner la oreja en lo que está pasando afuera. Y la oreja y la vista. Se nos viene un problema serio. Porque acá estamos en la mitad de una relación tóxica
entre Estados Unidos y China. Y nos están llamando, particularmente Estados Unidos, a que tomemos partido por ellos o por otros. Y nos dicen, ¿están con nosotros o son enemigos de nosotros? Y eso, en el derecho internacional de hace poco tiempo atrás, hace solo 10 años, eso era inconcebible. Había mercados abiertos, había una pugna por establecer criterios de crecimiento en cada país. Algunos ponían parte de sus impuestos para abaratar sus costos, para ser más competitivos, lo que se llama el dumping. Y nosotros acá en Chile, más bien mirando como gatos para la carnicería, en qué tenemos de fortaleza para poder afirmarnos de eso y ver si esas fortalezas nos sirven como paraguas políticos. Y la verdad es que esas fortalezas sí podrían decirnos que somos todavía personas que tengan que ser consideradas, por ejemplo, particularmente en los temas del cobre, tal vez en los temas del litio, u otras energías que son de futuro, ¿ya? El sol, las energías eólicas, que todavía se producen, pero van a tener cada vez más una mirada ansiosa y deseosa de las potencias para poder gobernar las materias primas del mundo. Y eso es lo que está en juego. Porque sin materias primas, los países no van a poder crecer. Y si bien Estados Unidos tiene un territorio riquísimo, y China también tiene un territorio riquísimo, lo que se comparte o lo que se compite en el resto del mundo es saber si acaso pueden integrar por la vía de la fuerza o por la vía de la diplomacia más territorios para asegurar el abastecimiento de sus materias primas. Y en eso tenemos que ser especialmente conscientes. Porque claro, estamos acá adentro mirándonos y sabemos que tenemos problemas económicos, sabemos que somos más pobres, sabemos que hemos cometido muchos errores en temas económicos, sabemos que ideológicamente han llegado a gobernarnos aquellos que no les interesa el tema económico y tampoco les interesa la pobreza, hablan de ella pero no les interesa. Y tenemos un problema candente, que es el tema del, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo delictual, el crimen organizado, que no es propio de Chile, es propio de otros países también. El punto de nosotros cómo nos vamos a defender, y ese es nuestro mundo interno, ese es nuestro ombligo, que tenemos que resolverlo rápido y bien, porque eso también de alguna manera yo diría que perturba a nuestro crecimiento económico, el no tener por lo menos una sociedad que pueda darse el lujo de vivir tranquila, porque el crimen organizado se ha tomado cientos de poblaciones en nuestro país y hay mucha gente que lo está pasando mal con esto y el Estado no tiene recursos, no tiene políticos estadistas, tiene políticos de pacotilla, salvo honrosas excepciones, que no quieren ver este mundo, que no quieren ver estas cosas que pasan. Acá, distinguidos auditores, son las lógicas internas que probablemente nos traigan la atención, ¿no? La marihuana que se encontró por ahí, ya muy bien hecha, Operación Amsterdam, creo que se llama algo así, cosas que nos quitan un poco la atención, este ingreso ayer al Senado de la República, digamos, a requisar los computadores de dos senadores, ¿no? Calixto y Gaona, lo que pasa con otros, con un diputado, digamos, también, digamos, vinculado al Partido Comunista, militante del Partido Comunista, Gutiérrez. En general, tenemos esa chimuchina interna, que también hay que meterse en esa chimuchina, porque es parte de nuestra realidad. Pero esto que estamos trayendo hoy a colación es un tema a la cual requiere una diplomacia de excelencia, requiere políticos de excelencia, por ahí tenemos algunos poquitos, pero existen todavía, contados con los dedos de una mano, pero existen, y sobre todo para entender lo que va a significar el que no miramos bien las consecuencias de nuestras acciones. Lo que dijo
un militar en servicio activo en Panamá la semana pasada, que junto a todos los ministros de defensa de América Latina, nosotros los chilenos fuimos como observadores, y dijo claramente, en un ambiente absolutamente militar, que Estados Unidos ya no está en condiciones de entregar las granjerías que entregó antes, y yo creo que de su discurso, este militar, se desprende una búsqueda de hegemonizar todo el continente de América Latina para los intereses norteamericanos. No ve con buenos ojos el que tengamos negocios con China, porque ellos dicen que lo que produce China lo hace bajo trabajo forzado, que es cierto. China no tiene una democracia donde se le proteja a sus trabajadores, no tiene inspecciones del trabajo, por decirlo así. O trabaja 52 horas o más o se va a su casa. Y no sé si puede irse para su casa, la verdad. El flujo del trabajo chino le ha dado competencias tremendas a favor de ellos y contra Occidente, porque ellos trabajan, nosotros no. Buscamos cómo podemos llegar a las 40 horas, ojalá que sean 35, ojalá que sean 20 después, y ojalá que con 20 horas paguen el doble el sueldo mínimo. En esa parada estamos nosotros en Occidente, en Chile particularmente. Por eso que esto hay que mirarlo en el cómo nosotros nos debilitamos y con qué fuerza. Y lo que es más coyuntural, distinguidos auditores, con qué ahorros vamos a hacer esto. Y se lo pregunto con este énfasis en la palabra ahorros, porque no tenemos. Es más, como ustedes ya han escuchado muchas veces acá en Razones de Estado, tenemos que pagar en intereses de la deuda externa 5.000 millones de dólares por año. Y cuando usted junta estas variables que son las de verdad, usted se da cuenta de que aquí hay circunstancias en que algo estamos haciendo mal, estamos festinando nuestras oportunidades de Estado y falta visión, falta, yo diría, liderazgos con visión de Estado, más que visión del bolsillo propio. Ayer escuchaba con mucha atención a un rector de una universidad estatal de Chile y me daba la impresión de que en un discurso muy interesante, las perspectivas académicas, etcétera, no está el centro de esto. Mi pregunta fue, después de escucharlo, ¿y todo lo que está haciendo su universidad va a bajar la pobreza en la región donde usted es primos inter pares? O sea, lo mejor que tenemos en universidades son ustedes. No hay ninguna mirada de cómo todo nuestro tremendo aparataje académico nos impulsa a tener un país sin pobres. Eso debiera ser el centro. Y así como en el caso de estas universidades, también otras, ya, que tienen que ver con nuestra mirada republicana desde la perspectiva de nuestras instituciones, por ejemplo, el Congreso. El Congreso tampoco tiene esa mirada, salvo algunos, muy poquitos, algunas honrosas excepciones que están mirando qué vamos a hacer. De hecho, ¿queremos seguir pagando estos impuestos para toda la vida que cada vez van a ser mayores? ¿Qué vamos a hacer para generar un movimiento que genere otras sinergias, otras habilidades para poder asumir la creación de fuentes de empleo, fuentes de trabajo que no vengan del Estado exclusivamente? Por eso también hay muchas, digamos, expectativas de lo que va a hacer más rato el cardenal Chomalí
respecto a lo que se va a la carta que va a dirigir a los empresarios, como en la búsqueda del bien común. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, los empresarios en general en Chile y particularmente las pymes han estado ahorcados ya por las disposiciones de un fisco que lo único que quiere es abusar de ellos, castigándolo con impuestos altísimos para más encima seguir empobreciéndolo. Y cuando usted tiene en la vista la dicotomía en que las empresas se constituyen para generar ganancias, pero el que se lleva la tajada del león es el Estado, y el Estado no responde porque tiene instituciones, particularmente las políticas, que son de baja calaña, usted se empieza a dar cuenta de a dónde vamos con esto. Y si acaso va a haber algún líder político capaz de entender qué es lo que hay que hacer bajo estas circunstancias. Yo sé lo que hay que hacer y se los voy a decir, y ¿saben qué? Es muy impopular, pero tienen que saberlo. La respuesta es, al que hay que hacer es trabajar más. Eso hay que hacer. Trabajar más. En su casa, en sus cosas personales, en los trabajos donde están. 40 horas. Permítanme, con todo lo que uno pueda respaldar esas medidas, en algunos casos, la verdad es que con eso no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Y por qué los chinos llegan a otra con 52 horas a la semana y más, a veces 60? Por eso. Porque trabajan. Y es más, ahorran, no despilfarran. Leí un libro hace un tiempo atrás respecto de cómo es la austeridad china para efectos de todos sus controles de Estado, porque ahí gobierna el Partido Comunista, ustedes saben, no hay partidos políticos, no hay radio ni canales de televisión opositores al régimen, no hay opositores en general, todo es una línea política, pero han sabido ser muy cuidadosos para proteger lo que están. De hecho, fueron muy hábiles al copiar el sistema capitalista para generar riqueza. Porque su sistema, el sistema comunista, ya se dieron cuenta que con la caída del muro de Berlín no les sirvió de nada. Pero sin embargo ellos avisoran y consideran que es el trabajo lo único que los va a hacer fuertes. Y acá en Occidente, que nos gusta ser gozadores perpetuos, hay países que tienen un poquito más de 30 horas de trabajo a la semana y están empobrecidos y siguen en lo mismo. Claro, para los que trabajan en el Estado, felices. O sea, todos trabajan para que la empresa del Estado o los trabajadores del Estado no sucumban con extraordinarios buenos sueldos que pagan los particulares, que pagamos todo con nuestros impuestos. Entonces, cuando uno quiere preguntarse qué hacemos, por dónde nos vamos, qué realmente los temas para poder salir de esto son impopulares, porque no nos queremos dar cuenta. Así como el obeso en muchos casos tiene que cerrar la boca para dejar de comer, los países para poder crecer tienen que trabajar. Y eso es lo que nos pasa. El trabajo puede ser un trabajo la pala o puede ser un trabajo intelectual, pero hay que trabajar hartas horas al día para poder sostenerse. Claro, desgraciadamente tenemos que dormir 6, 7, 8 horas diarias. O sea, ya tenemos 7 horas al día que perdemos durmiendo. Podrán decir algunos que sean mucho más alarmistas, pero es así la vida, digamos. Tenemos que dormir, si no, no podríamos vivir. En consecuencia, acá, distinguidos auditores, cuando uno quiere ver la forma en cómo salimos de esta crisis y ubicarnos y hacer reflexiones respecto a lo que está ocurriendo, podemos irnos a una cosa chica.
Y normalmente los medios de comunicación nos encanta o les encanta, porque haga una observación aparte de estas razones de Estado, hice la cosa chiquitita, a la cosa superflua, no a la cosa del contenido que le da a usted la posibilidad de repensar su mirada. O tal vez aquilatar lo que se dice aquí en Razones de Estado, o simplemente, distinguidos auditores y televidentes, buscar la manera en cómo esto sirve de acicate para poder entender que muchas de las cosas que estamos haciendo en nuestro país están mal hechas porque están vistas o previstas de la perspectiva de la flojera. Los chinos van a ser dueños de este mundo en un siglo más o antes, los asiáticos en general. Occidente va a caer así como cayó Grecia, como cayó Roma, como cayó Gran Bretaña, como cayó España, con sus grandes, Holanda, con sus grandes dinastías de los siglos de hace algunos siglos atrás. Y nos van a ganar. Y van a pasar por encima de nosotros, mañana o pasado, por una razón más. Trabajan más. Cuando nos demos cuenta en Occidente de lo que hicimos en algunas décadas más y por qué el mundo chino pasó por encima de nosotros, es probable que estas palabras que estamos diciendo acá en Razones de Estado se rescaten. ¿Por qué nos hundimos en Occidente? Aparte de todas las laxitudes que nos hemos dado cuenta en las vidas generales, digamos, es porque China tuvo otra mirada. Y lo hizo bien. ¿Quién iba a pensar que China hace 30 años iba a estar compitiendo solo en 30, 40 años de igual a igual con Estados Unidos? Solo 30 años, 40 con lo que le coma. Y ahí está. ¿Esa reflexión nos dice algo o no? O cuando usted transita por su ciudad ve un mall chino, o decenas o centenas de malls chinos en todo el país, ¿usted cree que ellos vienen acá y esos alicates, o esos tornilladores, o esos calcetines, o eso lo que vendan, se produjo con manos y con operación chilena? Bueno, esas son algunas de las razones del por qué nosotros tenemos que entender las reflexiones de nuestro país en los contextos globales. Sí, es verdad que la chimuchina y la Wi-Fi interna sirve, pero tenemos que tener otra mirada, y lo que buscamos acá en Razones de Estado no es más que poner algún antecedente en sus oídos para que su mirada también se enriquezca respecto a lo que acá podemos decir y resumirle respecto a lo que todo pasa en el mundo de forma bastante sucinta, pero al final sirve para efecto de saber dónde estamos parados. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que tenemos que ver, es lo que queremos y creo que lo hemos logrado durante estos 10 años, que usted así lo entienda, pero por sobre todo entender que lo que nos aflige internamente en Chile tenemos que solucionarlo, pero tenemos un contexto de globalidad donde tenemos que estar muy claros en dónde estamos situados. Quiero invitarlos más rato al programa que hacemos todos los viernes, que se llama Escucha América. Ahí vienen otros criterios, donde nos explayamos bastante más en temas internacionales. Pero va a ser muy interesante. Los invito a eso porque vamos a establecer los criterios de cuánto daño podría ocurrir en el mundo occidental por esto de habernos dado cuenta tarde que por haber sido cómodos y haber entregado toda nuestra manufactura a los chinos, hoy día nuestras industrias quedaron a merced del destino, y donde los proveedores, incluso para Estados Unidos, en muchos casos también es China. Tema muy interesante que los invito a escuchar. De esta forma, distinguidos auditores y televidentes, estamos terminando nuestro programa de hoy, viernes 21 de agosto. También
lo está escuchando, lo está viendo también en este momento por nuestra red social YouTube. Y puede marcar cuando quiera Razones de Estado y puede buscarlo por las fechas y por los títulos de las cosas que hemos hecho acá, si quiere volver a escuchar digamos, alguna idea, alguna mirada de la que habíamos dicho. Les agradecemos enormemente su gentileza por estar ahí y nos encontramos más rato, si usted así lo prefiere, a la 1:30 con Escucha América o el lunes en otro Razones de Estado. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Aldo. Muy bien, don Percival. Ahí teníamos justamente el contacto con don Percival Madero, doctor en comunicaciones y cientista político, en esta nueva edición de nuestro programa Razones de Estado. Son 10 años comentando el devenir político, económico y social de nuestro país aquí en Madero Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía en esta jornada de día viernes. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero